Shabbat Shalom, bienvenidos, querida familia. Ya pensábamos que estábamos en vivo, ya estábamos en la introducción, pedimos disculpas por este inconveniente. También estuvimos arreglando el inconveniente de poder transmitir en vivo, la cámara no quería funcionar, por eso nos disculpamos también por eso. Eh, Como mencionaba, entonces, bienvenidos a todos en esta nueva porción, en este día especial del eterno Dios, el día que Él escogió, apartó, cesó de crear en este día y lo santificó, lo apartó y nos lo entregó a nosotros para que fuese por señal como esa nación consagrada al Padre. Y todos los que guarden Shabbat accesan a esa dimensión de tiempo profético que es una extensión del reino del Mesías, el Shabbat. Entonces, en este día el Eterno nos hace profundizar mucho más en su Torah, se manifiesta de una manera especial, mayor al resto de los días de la semana y entonces estamos con ustedes en este día para compartir la porción número 31 que significa habla, tiene por nombre Emor. Vamos a estar estudiando en el libro de Levítico capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 33. Entonces, en estos capítulos vamos a ver sobre la consagración de los sacerdotes, vamos a estar estudiando sobre las festividades y aclarando muchos puntos en relación a esto, trayendo luz y revelación para que las tinieblas sean disipadas, el error sea derribado y de esa forma entonces alinearnos correctamente a lo que el Padre nos habló en su Torah y en lo cual debemos caminar nosotros como su pueblo. Bien, también vamos a estar hablando acerca del aceite de el alumbrado y los panes de la proposición. En esta porción entonces vamos a estar enseñando todos estos temas, pero también quiero invitarles y a que también nos puedan ver en el canal de YouTube. Al terminar esta porción, vamos a estar subiendo inmediatamente la haftará correspondiente a la porción de esta semana. ¿Cuántos quieren seguir estudiando la haftarot, esas conclusiones, esas proyecciones proféticas de las que nos habla la porción semanal? Y lo vamos a estar haciendo con la profeta Elimar. Entonces les invito a que al culminar el video puedan salirse de Facebook e irse a YouTube y de esa forma van a estar ubicándonos para ver la haftará de esta semana. Los invito para que nos acompañen también. Entonces, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta semana. Bendiciones para todos, familia. Qué placer poder estar acá. Le enviamos un saludo, un abrazo a las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy. Como lo dijo mi esposo, queremos pedir disculpas. Vemos también que el internet está un poco lento y se está como quedando trancado el video. Cualquier cosa, por favor, nos avisan para nosotros entonces poder verificar. Pero bueno, nada nos detiene y estamos aquí por un propósito y porque como cada Shabbat, como cada puerta que el Eterno abre y prepara para nosotros, pues queremos compartir con ustedes la palabra que el Padre tiene para nosotros en este día, la enseñanza que Él tiene para nosotros en esta parashá número 31, como ya bien lo mencionó mi esposo, y vamos a estar estudiando estos cuatro capítulos del libro de Levíticos y vamos a ver que entonces el Eterno es lo que quiere transmitirnos en esta mañana, es lo que quiere enseñarnos en esta preciosa mañana. Bien, dicho esto, entonces queremos invitarles a que eh, vayan con nosotros al capítulo 21, primer capítulo de esta enseñanza, donde vamos a ver la pureza de los Kohanim o de los sacerdotes. Entonces, estuvimos viendo en las enseñanzas de la semana anterior y de otras semanas donde el pueblo, el Eterno, le da instrucciones al pueblo, les habla acerca de penas por acto de inmoralidad, de cosas que ellos debían hacer. Vimos la semana pasada también cómo el Eterno les transmite acerca de ciertas leyes, ciertas regulaciones que ellos debían de llevar a cabo, debían de cumplir en la sociedad. Entonces vimos
que eran cosas que estaban bien específicas y bien direccionadas al pueblo y cómo ellos debían de comportarse. Pero algo bien particular que vamos a estar viendo también en esta enseñanza es que ahora el Eterno se dirige hacia los sacerdotes, hacia los Coanín, y como les mencioné, en este capítulo 21 vamos a hablar acerca de la santidad y la pureza de los sacerdotes. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver qué es lo primero que el Padre les dice. Y es que dice el verso 1, dijo el Eterno a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que nadie entre vosotros ha de hacerse impuro con el cadáver de uno de sus parientes, excepto por un pariente cercano a él, es decir, su madre, su padre, su hijo o su hermano. Entonces, como les mencioné, después de haber hablado acerca de todas esas regulaciones del pueblo, ahora Moshe recibe la orden de hablarle a los sacerdotes y el pueblo, es importante entender que el pueblo en general necesita vivir en santidad, por eso el Padre da todas estas instrucciones, como vimos la semana anterior, para que el pueblo pueda manejarse en medio de la sociedad, para que el pueblo pueda practicar todo este tipo de cosas, porque necesitan estar consagrados, como lo vimos también la semana anterior. Pero los sacerdotes tienen también esa responsabilidad de vivir en un nivel de santidad quizás superior a la del pueblo porque tenían responsabilidades mayores, tenían eh, una responsabilidad de mantenerse ellos en santidad porque también ellos tenían que guiar muchas veces al pueblo a hacer muchas cosas. Entonces era una responsabilidad que tenían los sacerdotes de vivir en ese nivel de santidad. Bien, esto entonces nos habla acerca de varias cosas también. El Eterno dice acá en el capítulo 21 que los sacerdotes debían también de estar muy atentos, de estar muy apercibidos para no incurrir en esas cosas, para no desalinearse ellos de la palabra del Eterno. Entonces, es importantísimo que los sacerdotes pudieran también eh, acoplarse y pudieran poner en práctica todo lo que el Eterno les había encomendado porque tenían una responsabilidad mucho mayor, porque eran los que oficiaban, los que ministraban en el tabernáculo y por ende debía de vivir una vida consagrada al Eterno, una vida apartada, una vida que estuviera entonces dedicada al eterno Dios. Y por eso quiero mencionar lo que dice el verso 7. Dice, no tomarán mujer ilícita o profana, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Entonces, las mujeres, habían cierto tipo de mujeres que estaban prohibidas para los sacerdotes y ellos debían de tener mucho cuidado de tomar alguna de estas mujeres para sí, ya que como lo dice el verso 7, ellos eran santos al Eterno. Y lo primero que se menciona entonces es acerca de la mujer Soná, que es una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. También nos menciona acerca de la mujer Halalá, que es la hija de un Cohen que ha nacido en una unión ilícita, por ejemplo, de un matrimonio entre un sacerdote y una Soná o una Gerushá. Ya vamos a ver entonces que una Gerushá era una mujer divorciada y que una Gioret era una mujer gentil convertida al judaísmo. El sacerdote, por ende, para mantenerse en esa vida de santidad, en esa vida de estar consagrado al Eterno, no podía tomar ninguno de estas mujeres, porque es importante entender la parte acá de la relación, la parte del matrimonio, y quiero aprovechar para comentar acá que muchas veces hemos escuchado nosotros comentarios que dicen que, bueno, yo soy creyente, pero la verdad, una persona o esa persona que a mí me gusta no es creyente, pero no importa, yo lo voy a convertir, o viceversa, de cualquiera de las dos partes. Se escucha mucho ese tipo de comentarios del decir, no importa si la persona no es así, yo lo convierto luego a la larga del camino, pero resulta que esto no es de esta manera, que el Eterno pone en nuestro camino a aquella persona idónea, aquella persona adecuada para entonces tú te puedas unir y que esa persona sea tu complemento, que esa persona y tú puedan ser uno para caminar en el reino y en ese ministerio, en ese propósito que ya el Eterno no solamente te da a ti, sino que te une a otra persona. Entonces, si los sacerdotes debían de mantenerse consagrados,
si ellos debían de mantenerse en una vida de santidad al eterno Dios, no podían unirse a una de estas mujeres que pudieran a ellos apartarlos de lo que ya ellos, en lo cual ellos habían sido instruidos. Podría sonar tal vez, o viéndolo desde ese punto de vista, en relación a la mujer y con los movimientos hoy en día que puedan argumentar tomando estos significados, estos versículos, para decir que el Eterno denigra a la mujer, que Él es misógino y que prefiere por encima a los hombres por sobre las mujeres. Pero no es así como el Eterno lo estableció desde el principio. Él lo hizo hombre y mujer, los hizo iguales, en igual condición, en igual posición, con una responsabilidad distinta cada uno, sí, pero como un complemento administrativo. Ahora, en este punto, en el caso de los sacerdotes, podemos ver que Él les prohíbe unirse con estas mujeres, no para denigrarlas, no para menospreciarlas como tal, o como lo podrían interpretar textualmente de los versículos, sino porque el sacerdote debía mantenerse consagrado, el Cohen debía mantenerse consagrado y en este caso alineado a los preceptos que el Eterno está estableciendo. ¿Por qué? Porque un sacerdote, todo el ministerio sacerdotal, mejor dicho, era sombra de lo que había de venir. Entonces, no es, quiero resaltar en este punto que no es para menospreciar o denigrar a la mujer, sino en relación al cumplimiento profético que ellos iban a tener como ministerio sacerdotal. Así es. Y luego nos enseña entonces el verso 8, donde dice, por tanto lo santificarás, pues Él presenta el pan de tu Dios y te será santo, porque yo soy santo, el eterno, nuestro santificador. Entonces, los sacerdotes, y esto implicaba que el Cohen debe ser distinguido en la congregación. Él no podía mezclarse entonces con otras prácticas, con otras culturas, sino que debía de ser distinguido en medio de la congregación. Y eso yo creo que es bastante importante que nosotros podamos también tomarlo para nosotros hoy en día, porque nosotros tenemos que en este tiempo distinguirnos del resto de las culturas, distinguirnos del resto de los comportamientos y de las prácticas que vemos hoy en día, que se manifiestan hoy en día, porque el Eterno nos ha llamado a ser santos, así como Él es santo. Y esta es una palabra que el Padre pues viene recalcando una semana tras otra, y yo creo que no es una casualidad que esto pueda también llegar a nuestras vidas y ser transmitido a nuestras vidas. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que ser radicales, este es un tiempo donde nosotros tenemos que ser transparentes, es un tiempo donde no podemos por simplemente agradar a una persona o agradar a otra persona, inmiscuirnos en dos mezclas o en dos condiciones. Simplemente tenemos que ser radicales, tenemos que ser, como dice la palabra del Eterno, tenemos que actuar y practicar lo que dice la palabra. Quizás a muchos eso no les va a gustar, muchos se van a alejar de ti por causa de eso, pero es mejor agradar al Eterno que agradar a los hombres. Y por causa de eso nosotros vamos a recibir una recompensa. Así es. De hecho, tomándolo nuevamente, la santidad que ellos debían tener o la consagración dedicada al Padre que debían tener, en el verso 5 nos dice que ellos no debían hacerse tonsuras, no debían raparse la cornilla de su cabeza, no debían rapar su barba ni hacerse sajaduras, pero todo esto es en el contexto correcto que nos enseña la Torá. Tomándolo, que ya lo vamos a ver, entonces, eh, no, tomándolo hoy en día, perdón, es como si nos llegan a invitar. Bueno, en Ecuador celebran el Día de los Muertos comiendo una guagua de pan con una colada morada. Entonces, bueno, no, eso es cultura de nuestro pueblo, entonces vamos a comerlo, pero eso no tiene nada que ver porque yo estoy en mi casa y simplemente lo voy a comer porque es la fecha en la cual se come. No es así, no debemos hacerlo porque se hace en rito o en costumbre para muertos.
Otro ejemplo, bueno, en México se disfrazan y se pintan de esqueletos y hacen todas unas celebraciones, comparten en familia, pero todo en el contexto de celebrar o recordar a un muerto. Todo esto no se debe hacer nosotros como pueblo del Eterno porque esto se hace en un rito pagano para los muertos. Entonces no importa el contexto que sea, el significado de sea, que sea lo bonito que lo quieran pintar, simplemente no lo podemos hacer porque es para los muertos, es pagano, tiene un origen pagano y no agrada al Eterno. Nosotros, como también sacerdotes por medio de Yeshua, debemos mantenernos consagrados, alineados a su Torah y no a lo que el mundo nos quiera enseñar o instruir en relación a porque así lo hacemos nosotros y así tenemos que hacerlo. Bien, entonces para ir finalizando con este capítulo 21, hacemos un resumen entonces acerca de estas disposiciones acerca de los sacerdotes y ya mi esposo mencionaba parte de esto. Dice entonces la escritura que no podían hacerse impuros a causa de un cadáver de un muerto, no podían hacerse tonsuras en la cabeza, ni rasurarse, ni rasura en la espalda, ni sajadura en el cuerpo. Para esto lo vemos también lo que dice en Deuteronomio 14:1. Hijos sois del Eterno vuestro Dios, no os ajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto. Entonces todo esto, el hacer todas estas prácticas implicaba entonces hacerlo por causa de un muerto, llevaba algo más allá que simplemente hacer lo que dice aquí. Y por último, no tomar una mujer ramera o deshonrada o repudiada. Y como también lo mencionaba mi esposo, muchas veces se presentan cosas o te presentan cosas que aparentemente son inofensivas, como él lo mencionaba, por decirte, no, pero es que solamente es para que pruebes esto, no tienes que necesariamente es una comida, no tienes que incurrir en eso, pero resulta que simplemente esa comida que te están ofreciendo en ese tiempo específico por el cual se hace tiene un trasfondo y ese trasfondo es algo relacionado a los muertos en este sentido y algo que no está alineado a la Torah. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado también con esto, con esas cosas que se nos presentan o que se nos quieren presentar, que a veces pueden ser inofensivas o pueden hacerlas ver de esta manera, pero que su fin o que lo que está detrás de todo esto no es algo que está alineado a la Torah, porque nosotros en este tiempo somos esos sacerdotes que hemos sido llamados entonces a mantenernos y a vivir una vida consagrada y como ya les mencioné, a distinguirnos del resto de los pueblos, a distinguirnos del resto de las culturas. Y el último verso, el verso 15 dice que debían de hacer todo esto a fin de no contaminar su descendencia entre su pueblo, porque yo, el Eterno, soy el que santifica. Entonces también ellos debían de hacer esto con el fin de no contaminar su descendencia entre su pueblo. Y esto nos habla algo también importante, y es que nosotros también tenemos que ser ese ejemplo para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Y cuando hablo de descendencia, no solamente quiero mencionar una descendencia física, sino también una descendencia espiritual, aquellos hijos espirituales que el Eterno trae, que el Eterno pone en tu camino para que tú puedas formarlos y para que tú puedas guiarlos e instruirlos en el camino correcto y en lo que hemos aprendido de la Torá. Es decir, los sacerdotes debían entonces estar en esta conducta para no contaminar su descendencia entre su pueblo. Nosotros tenemos que ser ejemplo a seguir para las personas que nos siguen. Nosotros tenemos que ser ejemplo a seguir para nuestras generaciones. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros actuemos también, entonces esto va a traer una influencia sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia y sobre lo que ellos vayan a hacer. Por lo tanto, entonces, repito nuevamente, tenemos que distinguirnos del resto de prácticas que no están alineadas a la Torá del Eterno. Lo siguiente que se habla es acerca de los defectos que invalidan al sacerdote para ministrar.
Y esto lo dice en el verso 16 y 17, quiero leer lo que dice la escritura. Habló además el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes en sus sucesivas generaciones que tenga en sí algún defecto se ha de acercar para ofrecer el pan de Dios. Y vamos a ver entonces cuáles son esas características que no debían de presentar. Esto lo menciona entre el verso 18, 19 y 20 de Levíticos 21. Dice, porque ningún varón que tenga en sí algún defecto se acercará, ya sea ciego, cojo, mutilado, deformado, que tenga quebradura en el pie o en la mano, que sea jorobado, enano, con ojos defectuosos, sarnoso, tiñoso o con testículos dañados. Estas entonces son algunas de las características que la escritura nos menciona en relación a los sacerdotes. Así es, todo esto también va atado o unido a, en relación a Yeshua, no podía haber defecto en ninguno de ellos porque ellos iban a estar ante la presencia del Eterno. Entonces, no podían tener ninguna de estas imperfecciones, por decirlo de esta palabra. Esto también nos habla de Yeshua y de cómo el ministerio sacerdotal era sombra del que había de venir. En este caso, Yeshua el Señor. Él fue hallado perfecto, no fue hallado con defecto, no se halló pecado en él, no transgredió la Torah en ningún momento, por lo tanto se cumple en él lo establecido por el Eterno de la santidad que debía tener el ministerio sacerdotal. Ahora, esto cumpliéndose en Yeshua, el libro de Hebreos nos enseña que él fue ungido como sumo sacerdote, pero ya no según el sacerdocio arónico, porque en él se cumple todo esto y era necesario que el ministerio sacerdotal arónico se hiciesen sacrificios constantemente por ellos mismos para cubrir los pecados, las faltas de ellos y de esta forma no muriesen delante del Eterno. Ahora, Yeshua cumple esto, pero ya él no va a tener que morir constantemente ni hacer sacrificios por él, porque él lo hizo una vez y para siempre. Y esto fue ahora cambiado según el orden de Melquisedec, donde estaba establecido por el Eterno desde el principio que debían ser los primogénitos, los que iban a adquirir el sacerdocio o los que iban a ministrar delante del Padre. Yeshua cumple el ministerio arónico, siendo perfecto, siendo limpio, siendo puro delante del Eterno, como así lo establece el Padre para Aarón y sus hijos, que no debían tener todas estas fallas, y de esa forma él ahora lo cambia para como lo había establecido el Padre desde el principio, que era para los primogénitos. El pueblo de Israel, por pecar con el becerro de oro en el desierto, los primogénitos perdieron este privilegio y el Padre escoge a la tribu de Leví con Aarón a partir de sus hijos, de sus descendientes, y de ellos entonces se constituyó el sacerdocio arónico. Yeshua cumple todo esto y ahora se ordena según el orden de Melquisedec. Bien, entonces los últimos versos ya del capítulo 21 dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón que tenga defecto en sí se podrá acercar para ofrecer la ofrenda ígnea al Eterno. Hay defecto en él y no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Podrá comer el pan de su Dios procedente de las cosas santísimas y de las santas, pero no podrá traspasar el velo ni acercarse al altar, pues tiene defecto en sí. No profanará mis santuarios, porque yo soy el Eterno que los santifico. Y así de esta manera le habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Bien, y ahora sí, para ir finalizando con este capítulo 21 y en relación a algunos comentarios que tenemos acá, quiero repetir nuevamente esta parte. También lo vimos en la parasha de la semana anterior, donde dice el Eterno, les dice al pueblo que no debían de hacerse marcas en su cuerpo. Esto nos habla de los tatuajes, porque esto también era en honor a los muertos. Entonces vemos que esta es una cultura o es una práctica muy común hoy en día. La mayoría de las personas en la sociedad tienen tatuajes, tienen marcas en su cuerpo, quizás muchas desconozcan cuál es el trasfondo de todo esto, pero es algo que también se menciona en la palabra, se menciona en la escritura y que
Esto se hacía en honor a los muertos. Entonces, como dije nuevamente, los sacerdotes están para distinguirse y están para vivir una vida de santidad. Nosotros entonces somos de ese pueblo que el Eterno levanta en este tiempo para poder entonces transmitir su palabra, para poder enseñar su palabra, no juzgando a los demás, sino haciéndoles ver qué es lo que nos enseña la Escritura, qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que el Padre entonces nos está hablando en este tiempo, nos está reforzando en este tiempo para que aquellos que están cegados, aquellos que no han visto la verdad, puedan entonces ver y entender qué es lo que el eterno Dios nos ha entregado. De esta manera finaliza el capítulo 21 y pasamos al capítulo 22, donde vamos a estar viendo acá acerca de las normas también de las ofrendas sagradas. También habían normas, había regulaciones para ofrecer estas ofrendas y esto también tenían que tenerlo en cuenta los sacerdotes. Dice el verso 1 que le habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas que los hijos de Israel me dedican para que no profanen mi santo nombre. Diles, durante vuestras generaciones, cualquier descendiente vuestro que estando impuro se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran al Eterno, tal persona será cortada de mi presencia. Les dice entonces que cualquier varón de la descendencia de Aarón que sea leproso o que padezca gonorrea no debía de comer de las cosas santas hasta que estuviese limpio. Asimismo, el que tocara cosa impura o el varón que padezca espermatorrea, el que tocara también cualquier reptil que lo contamine o una persona por la cual llegara a ser impuro debido a cualquier impureza suya. Todas las personas que lo tocaran iban a ser impuras hasta la tarde y no comerían de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua. Y al ponerse el sol, entonces allí quedaría limpio y después podría comer las cosas santas porque es su alimento. Entonces habían este tipo también de instrucciones por la cual los sacerdotes tenían que velar que se cumplieran de esta manera, tenían que caminar en ello. Y muy importante lo que nos enseña y lo que dice el verso 9. Guardarán pues mi precepto, no sea que lleven pecado con ese motivo y mueran por haberlo profanado. Yo soy el Eterno que los santifico. Aquí se refiere también a que el sacerdote tiene que guardarse de toda contaminación para poder comer de las cosas consagradas. Y si un sacerdote come de las cosas consagradas en estado de impureza, era objeto de muerte. Entonces, no eran cosas que ellos debían tomar a la ligera, eran cosas que ellos debían poner en práctica como el Eterno se las estaba instruyendo, como el Eterno se las estaba indicando en ese momento. Hay algo también importante y es que el pecado consiste en quebrantar los mandamientos. Y les menciono esto porque acá este verso 9 nos habla acerca de guardar los preceptos del Eterno, de ser diligentes en poner en práctica esos preceptos. Pero vemos que el pecado y el objetivo de este es quebrantar los mandamientos del Eterno Dios. El que dice que los mandamientos ya no tienen validez está anulando la realidad del pecado y haciendo inútil el sacrificio de el Mesías, ya que Él murió para quitar nuestros pecados, lo cual implica que murió para que nosotros dejemos de ser desobedientes a los mandamientos. El que enseña que el Mesías murió para anular los mandamientos está mintiendo. El Mesías Yeshua no anuló su palabra, no anuló el primer pacto. Todo aquel que diga que lo que enseña la Torá del Eterno, lo que enseña este primer pacto ya no está vigente, está anulando entonces esos mandamientos que el Eterno nos dejó para que nosotros podamos movernos en la sociedad, para que nosotros podamos poner en práctica hoy en día. Entonces eso es lo que quiere hacer el pecado, sacarnos a nosotros del lineamiento que el Padre nos ha dejado, sacarnos de la herencia, sacarnos de lo que el Eterno nos ha entregado.
Pero nosotros tenemos que entender que toda la Torá del Eterno, Él nos dejó, nos entregó toda su Torá para que nosotros entonces podamos entenderla, que ella pueda ser revelada a nuestra vida y que nosotros podamos caminar de esta manera, no viendo esto como una religión, sino viendo esto como un estilo de vida del reino. Amén. Que Él trae a nosotros para que podamos también nosotros transmitirlo a otro. Y es importante que entendamos que su palabra, que su Torah, que toda la herencia que Él nos ha dejado acá, tenemos que poner en práctica. No es que yo voy a tomar la parte que dice que no voy a vivir en escasez y voy a vivir en abundancia, pero que donde dice que tengo que guardarme del pecado, entonces eso no lo voy a tomar. No, la Torah tengo que tomar todo lo que el Eterno me dice. Hay cosas que me van a gustar y que me van a agradar, pero hay cosas también que quizás puedan traer un conflicto, y es precisamente en esas áreas donde yo tengo que trabajar, donde yo me tengo que alinear, porque eso es lo que busca la palabra en nosotros, poder alinearnos, poder perfeccionarnos y poder llevarnos cada día hacia ese estilo de vida y hacia esa cultura de reino que el Padre quiere que sea levantada en este tiempo. Bien, luego nos habla también entre el verso 10 y el verso 16 acerca de las personas que podían comer, que podían comer las ofrendas. Perdón, acerca de las personas que no podían comer las ofrendas. Dice, ningún extraño comerá de lo santo, ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero podrá comer de lo santo. Pero si el sacerdote compra a una persona con su dinero, ésta comerá de ello, y el nacido en su casa comerá de su pan. También dice que cuando la hija de un sacerdote sea para un varón extraño, no podrá comer de las ofrendas de las cosas santas. Pero si la hija de este sacerdote llega a ser viuda o divorciada y no tiene descendencia y vuelve luego a la casa de su padre, como en los días de su juventud, podía nuevamente entonces comer el pan de su padre, pero ningún extraño comerá de él, nos enseña la palabra. También nos habla acerca de los defectos que invalidan a un animal para ofrendarlo, y en esto también debían de estar atentos los sacerdotes de que todo lo que ellos entonces tomaran para ofrendarlo debía de ser, de estar perfecto, porque era para ofrenda delante del Eterno. Y dice la escritura que también le habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presenten su ofrenda, ya sea de ofrendas votivas o de ofrendas voluntarias, las cuales presentan al Eterno como holocausto, a fin de que sean aceptos para vosotros, deberá ofrecer un macho sin defecto de la vacada o de los corderos o de las cabras. Dice, no aproximaréis nada que tengan el defecto, pues no será acepto. Como por ejemplo, lo ciego, lo lisiado, lo verrugoso, lo sarnoso, lo roñoso, esto no haréis acercar ante el Eterno como ofrenda ígnea, ni lo pondréis sobre el altar del Eterno. No ofrecerás al Eterno animal con testículos aplastados, mayugados, arrancados o cortados, y no haréis esto en vuestra tierra. ¿Por qué? Porque el Eterno merece lo mejor. Ya esto lo hemos visto en otras enseñanzas anteriores, y debía de haber una inspección antes de ofrecer este animal para que tuviera las condiciones adecuadas para que ellos pudieran ofrecerlo. Así es, ellos debían examinarlo correctamente. Quiero también agregar que para esto ellos debían profundizar en el estudio de la Torá, de lo establecido por el Padre. Ellos debían conocerla a cabalidad para en el momento en que se acercaba una ofrenda pudiesen identificar lo que estaba mal o lo que estaba con defecto en ellos, porque era para el Eterno. Ahora sucedió un caso, o sucedió, la Torá nos cuenta en el libro de Malaquías, que los sacerdotes no hacían caso omiso, hacían caso omiso a la instrucción del Padre y le presentaban cualquier sacrificio. De hecho, escogían los que estaban con defectos para entregarlos al Eterno y no tomar los que estaban bien, no los ofrecían al Eterno, sino que los tomaban para ellos, y los que estaban con defectos
se los presentaban al Padre. Él los amonesta a través del profeta Malaquías y les dice, si ustedes dicen que son señores, que yo soy Señor, que ustedes me honran, ¿cómo me honran ustedes? Lo parafraseo, en todo el primer capítulo del libro de Malaquías, nos habla en relación a esto. Ellos le dicen, pero ¿en qué te hemos defraudado? Y él les dice, en sus ofrendas que me la han llevado con defectos, con testículos magullados, cojos, en estas condiciones. Entonces él les dice, llévenselas entonces a su gobernante para ver si le será agradable a él o le será acepto. O se sentirá honrado por parafrasearlo de esta manera. De la misma forma, él les amonesta a ellos con estos argumentos para que pudiesen entender o que se les abrieran los ojos a lo mal que estaban haciendo, a el error que estaban cometiendo al salirse de la instrucción del Padre y presentarle cualquier sacrificio. Entonces eso nos deja a nosotros como instrucción de profundizar en la Torá, de conocer qué es lo que el Padre nos ha entregado, en qué lineamientos nos ha puesto para caminar y que nosotros lo hagamos correctamente de acuerdo a como Él nos indicó, para así de esa forma honrarlo. Hoy no le vamos a llevar sacrificios, no vamos a matar unos corderos, pero sí vamos a hacer sacrificios de adoración a Él, porque ahora somos el sacrificio. Nosotros como sacrificio, entonces debemos presentarnos ante Él sin ningún defecto, sin ninguna contaminación del mundo en nuestra vida, al momento de presentarnos ante Él como sacrificio de adoración, de honra, de rendición, de olor grato ante Él. Entonces, esto nos deja la instrucción de profundizar para conocer cómo debemos conducirnos y de esa forma hacer actos delante del Eterno. Así es. Y por último, luego menciona cuáles entonces eran los animales aptos para las ofrendas. Dice que también el Eterno le habla a Moisés y le dice, cuando nazca un ternero, oveja o cabrito, estará debajo su madre 7 días, pero desde el 8.º día en adelante será apto como víctima y como ofrenda ígnea al Eterno. Observaréis mis mandamientos y los cumpliréis yo, el Eterno. No profanarás mi santo nombre, y así seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Eterno que os santifica, el que os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro. Yo soy el Eterno. Todo entonces lo que hagamos, sea de hecho, o de palabra, debe hacerse para la gloria de Dios. Él está mirando no solo la ofrenda, sino también al que presenta la ofrenda. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Eterno y no para los hombres. Y en Génesis 4:4 nos enseña la escritura acerca de Abel cuando llevó su ofrenda. Dice, Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces tenemos que encargarnos, tenemos que estar bien atentos, porque el Eterno no solamente está mirando la ofrenda, sino también está viendo a aquel que está presentando la ofrenda. Obviamente era responsabilidad de los sacerdotes, entonces era responsabilidad de la persona que iba a entregar la ofrenda, cómo esta iba a estar y cómo la iba a entregar. Es nuestra responsabilidad entonces que aquellas cosas que nosotros demos para el Eterno, que aquellas cosas que hagamos para el Eterno sea con excelencia para Él, que demos siempre lo mejor que tengamos sea para Él, porque Él está mirando entonces no solamente eso que estamos dando, sino cuál es la intención y cuál es nuestro corazón. Y para finalizar ya con estos 2 capítulos y poder avanzar al capítulo 23, quiero leer lo que dice Deuteronomio 7:6 en 2 versiones diferentes. Una dice, porque tú eres un pueblo consagrado al Eterno tu Dios. A ti te escogió el Eterno tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad, porque entre todos, los pueblos de la tierra. Otra versión, la versión Kadosh, nos dice, porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para el Eterno su Elohim. El Eterno su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para ser en su propio tesoro apreciado. Y esta palabra es algo que quiero dejarles y transmitirles, porque el Eterno es lo que nos deja también a nosotros hoy en día. Somos ese pueblo consagrado, somos ese pueblo que Él nos ha escogido.
de su personal propiedad para que entonces nosotros seamos distinguidos del resto de los pueblos. De esta manera pasamos al capítulo 23 del libro de Levítico. Bien, entonces acá culminamos la consagración de los sacerdotes. El Eterno, en la porción anterior estudiamos cómo debían conducirse las personas del pueblo correctamente, y ahora les enseña a los sacerdotes cómo ellos deben presentarse correctamente ante el Eterno. Y esto también va aplicado ahora al capítulo 23 durante las festividades. Ellos también debían tener cuidado de presentarse limpios, actos en las convocatorias del Padre. Y aquí entramos entonces en el libro de Levítico, capítulo 23. En el inicia el Eterno hablando sobre las convocatorias, y dice que habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, estas son las festividades solemnes del Eterno, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Y a partir de acá empieza a detallar cuáles son estas convocatorias y cuáles son estos tiempos señalados. El Eterno, quiero resaltar acá que el Eterno hace énfasis en que las fiestas son de Él, del Padre, de Elohim, del Señor, de Yahvé, de Él, no de los judíos. Entonces, no malinterpretemos, para todos los que me estén escuchando, los que no siguen raíces hebreas o si las siguen igual, no son las fiestas de los judíos. Pesach, Shavuot, panes sin levadura, Yom Teruah, no son fiestas de los judíos, son fiestas del Eterno. La religión judía la tomó para ser parte de esa religión, con todos los lineamientos que ellos han establecido, que se han creado muchos por los hombres, pero que las tomaron de la palabra del Padre y las hicieron ahora una religión. Se creó una religión judía. Por eso, si usted busca en internet, en cualquier lado que busque, va a aparecer religiones y le va a aparecer judía, una religión, con muchas regulaciones, pero no fue así establecido por el Padre. Él no dijo, estas fiestas las van a hacer de ustedes para que ustedes hagan una religión. No. Él dijo, mías son estas convocaciones, y son proféticas, no solamente tienen un carácter social, un carácter de pueblo, sino un carácter profético dentro del plan de redención del Eterno, dentro de la venida del Mesías, su cumplimiento, y sombras de el cumplimiento profético del Mesías, tanto en su primera venida como en su segunda venida. No la estableció el Padre, voy a hacer énfasis, para que se haga una religión, para que se tome como religión, sino para que sean parte de la cultura del pueblo y también se puede entender con ese carácter profético. Bien, entonces lo primero que el Eterno señala dentro de sus santas convocaciones, dentro de sus moedín, de sus tiempos señalados, que también es traducido festividades o fiestas, es el Shabbat. Y dice el versículo 3, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat, de reposo solemne, de santa convocación. No haréis ningún trabajo, es Shabbat para el Eterno en todos vuestros asentamientos. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel. Muchos dirán, ya no soy Israel, ahora nosotros somos el Israel espiritual, ya eso no nos aplica a nosotros, pero les tengo una noticia. Romanos 11 dice que fuimos injertados en el olivo verdadero que es Israel, por lo cual Israel es nuestra nación. Ahora somos israelitas a través del sacrificio de Yeshua, fuimos injertados. Por lo tanto, toda la instrucción del Padre para su pueblo escogido, de su santa posesión, de su preciada posesión, ahora nos aplica también a nosotros como Israel. Por lo tanto, guardamos el Shabbat como señal de que yo le pertenezco a Él y que soy de su pueblo. Por eso, en mi asentamiento, en mi casa, en mi país, donde sea que esté, yo voy a guardar Shabbat, y nosotros como su pueblo debemos guardar el Shabbat. Bien. De primero, el Eterno establece el Shabbat dentro de sus
santas convocaciones porque iba a ser más constante, semana a semana se iba a guardar este día para dedicarlo a Él, para celebrarlo con Él. Nadie celebra o nadie se encuentra en una festividad, en una fiesta, en una celebración triste, sentado, sino más bien se regocija con aquel que es el principal en la fiesta, por decirlo de esa manera, y en este caso es el Eterno. Shabbat es para el Eterno en todos vuestros asentamientos. ¿Cuáles son estas convocatorias que seguidamente el verso 4 nos dice? Estas serán también las santas convocatorias. Y en esta, el Eterno estableció estas 7 festividades principales que también añado que se han añadido otras, sin embargo, por ese contexto histórico en el cual han acontecido, Yeshua también las celebró. Yeshua también las apoyó, por decirlo, las avaló y él las celebró. Una es la festividad de Hanukkah, que es la festividad de la dedicación. Esto ocurrió con Antíoco Epífanes, en el periodo del Antíoco Epífanes, donde también ellos oprimieron al pueblo, contaminaron el templo, por hacer un resumen a grosso modo. Ellos contaminaron el templo, los judíos, los macabeos, ellos expulsaron a los griegos y restauraron el templo. Un gran milagro sucedió ahí porque solo había una redoma de aceite para encender la menorá, que esto duraba un día, como también lo vamos a ver ahorita seguidamente el capítulo 24, solo duraba un día y no había más provisión para encender la menorá, de acuerdo a lo establecido por el Eterno que debía hacerse a diario. Duraba 8 días hacer este aceite, pero este aceite iba a durar un solo día. Ellos dijeron, mejor un día con luz que 8 sin luz, y esta luz quedó encendida 8 días. Un gran milagro sucedió allá, donde los muchos expulsaron a los pocos, expulsaron a los muchos, y luego empezaron a restaurar el templo, a dedicar nuevamente el templo al Eterno. Esto es la festividad de Hanukkah, la festividad de Purim. También que la otra que celebramos nos habla de la salvación que dio el Eterno a su pueblo, a Israel, en el tiempo de la reina Hadasa, conocida también como Esther, donde el Eterno interviene ahí para librarlos del exterminio. Esta es la festividad de Purim. Como pueden detallar en la imagen, tenemos esas festividades y en los tiempos que se celebran, que ya lo vamos a detallar un poco más. ¿Por qué debemos guardar las festividades? El Padre las estableció en su Torah para su pueblo primeramente. Bien, porque son inspiradas por el eterno Dios. Él las entregó y no fue la ocurrencia del hombre, no fue la ocurrencia de celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, todas muchas festividades que tienen origen pagano, que se las ocurrió por el hombre y que la apoyaron comercialmente para generar más ingresos. No fue así, es porque el Padre las inspiró y nos las entregó como su pueblo para diferenciarnos del resto del mundo. ¿Por qué son inspiradas? Celebramos. Son sombra de lo que había y que ha de venir. Aquí hago mención así porque era sombra de la venida del Mesías, su primera venida, pero también de lo que ha de venir, su segunda venida. Y ellas nos apuntan al Mesías, nos apuntan a Él. Bien, estas son las festividades del Eterno. Vamos a detallar en el verso, desde el verso 5 nos empieza a detallar estas festividades. Primero nos habla de Pesach, nos dice que en el mes primero, a los 14 días del mes, al atardecer, es Pesach. Y esta fiesta nos habla de la salvación de los primogénitos, la liberación de la esclavitud de Egipto. Habla de la salida de Egipto, los panes sin levadura seguidamente. Quiero recordarles que en nuestro canal de YouTube subimos las enseñanzas de estas festividades, por lo que los invito para que las puedan ver más a detalle en esos videos. Hablamos específicamente de la festividad y profundizamos con mucho más detalles, cosa que no
podemos hacerlo ahorita debido al tiempo. Bien. La festividad de Pesach tiene un aspecto profético y nos habla del sacrificio de Yeshua, como mencionaba, y el cumplimiento de esas 4 promesas que nos dice Deuteronomio 6:6 y que está pronto a venir plenamente, a cumplirse plenamente sobre nosotros cuando seamos introducidos en el reino de nuestro Padre. En esta fiesta habla de el perdón de los pecados y la liberación de la muerte. También nos habla acerca de esa nueva vida que ahora tenemos con el Padre. Quiero leer luego en el verso 6, dice sobre la fiesta de los panes sin levadura. Se celebrará los 15 días de este mes, comerán pan sin levadura durante 7 días. Tendrán santa convocación el día primero y no harán ningún trabajo laboral. Esto desde el verso 6 nos enseña acerca de los panes sin levadura que actualmente lo han hecho o se ha hecho una sola fiesta unida, Pesaj y panes sin levadura, toda ella constituida como una sola y que finaliza su cumplimiento pleno de este periodo que es en la primavera con la festividad de Shavuot. Y esta festividad o este ciclo profético inicia con Pesach, luego panes sin levadura y finaliza con Shavuot, donde se da la entrega de la Torá al pueblo de Israel en el desierto y que también tiene su cumplimiento profético con la llenura del Espíritu de Dios en su pueblo. Bien, quiero seguir avanzando. La fiesta de los panes sin levadura dice que debían presentar ofrendas durante 7 días, sacrificios durante 7 días, y va a ser santa convocación en el primer día y en el 7º día. Iba a ser santa convocación y iban a hacer trabajo laboral. Bien, desde el verso 10 entonces voy a detallar a profundizar un poquito más en esta festividad porque es clave para determinar la festividad de Shavuot o cuándo se celebra la festividad de Shavuot. ¿Por qué hago énfasis acá? Porque hemos observado que hay un poco de confusión en relación a esta festividad, a cuándo es Shavuot, a por qué se celebra Shavuot en tal día y desde cuándo empiezan a contarse los días para celebrar Shavuot. Bien, entonces dice que habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote un homer de las primicias de vuestra cosecha. Este homer es una medida de granos secos o de granos y aquí la Torah la llama ofrenda de harina de homer a la ofrenda de harina de cebada. En esta época se daba ya la cebada e inicia esta fiesta de primicias que está encerrada dentro de panes sin levadura, dentro de esos 7 días y que luego tiene su cumplimiento pleno con Shavuot. Por eso mencionaba que hay un ciclo entre estas 3 fiestas que culminan con Shavuot. Bien, el Omer es determinado como Reshit o primicias de la cosecha. Estas primicias será con la cebada y luego de 50 días será con el trigo, donde se entregaba o se traía para Shavuot. Es importante mencionar que en esta fiesta el pueblo debía reunirse en Jerusalén, en el pueblo, en la ciudad que el Eterno escogió. Debían reunirse ahí, comer el Pesach en la ciudad, celebrar esta festividad, los 7 días panes sin levadura, donde no iban a comerlo en Jerusalén, y luego en Shavuot ellos debían regresar nuevamente para celebrar esta festividad. Más adelante vamos a estar enseñando acerca de esto y los sacrificios que estaban involucrados. Sin embargo, acá vamos a hablar acerca de este tiempo. Primero lo voy a explicar en la siguiente lámina, lo voy a explicar gráficamente para que se pueda entender de esta forma y luego lo voy a explicar textualmente para que tengamos esas dos explicaciones para entender correctamente
desde cuándo se cuenta el Omer y cuándo se celebra Shavuot. Bien, entonces acá tenemos en esta lámina una cronología, por decirlo de esta manera, de la muerte y resurrección de Yeshua, de cómo Yeshua cumple, cómo el Señor cumple esta festividad y estos tiempos determinados por el Padre para Pesach, panes sin levadura y posteriormente desde donde se empieza a contar el Omer. Bien. El Eterno dice en el día 14 van a sacrificar el Pesaj. Ahora, esto también debía ser un año especial, un año determinado por el Padre en que Yeshua viniese para que se cumpliese cabalmente esta festividad, ya que sabemos que año tras año los días van rotando, no siempre cae el mismo día, no sé, digamos, me pongo un ejemplo, el 1 de enero, no siempre cae lunes, no siempre va a caer martes, siempre va a estar rotándose por obviamente el tiempo que el Eterno nos ha establecido con el sol, la luna, ¿bien? Entonces en este año fue un año especial para que se cumpliese cabalmente lo designado por el Padre para Yeshua. Él iba a celebrar entonces Pesach el 14 de Abib. En la tarde dice que debía sacrificarse el cordero, lo acabamos de leer, verso 4. Verso 5, en el mes primero a los 14 días del mes, al atardecer es Pesach para el Eterno. Entonces al atardecer el cordero debía ser sacrificado. Yeshua murió en este día como el cordero de Pesach. A las 3 de la tarde él muere. Y luego dice la palabra en los evangelios que estaban apresurados por bajarlo porque se acercaba el día de reposo. ¿Cuál día de reposo era? Era el 15 de Abib, que nos dice el verso 6, que en el primer día, en el verso 7, que en el primer día iba a ser santa convocación y luego dice al séptimo día. Bien, esta santa convocación es el 15 de Abib. Esta santa convocación es llamado Shabbat alto, también día de reposo. Se acercaba este día y por eso se apresuraban a bajarlo del madero. Pasado este día, entonces, a partir de este día se cuentan los 3 días que iba a cumplir Yeshua como la señal de Jonás, donde iba a estar al vientre de la tierra. Él iba a estar 3 días, es decir, él muere miércoles 14 de Abib y empieza a contarse desde el 15 de Abib, jueves, viernes y el sábado. Entonces él resucita ya en Shabbat, finalizando Shabbat, para iniciar el primer día de los primeros frutos, como nos dice la palabra, que como lo mencioné, primero lo estoy explicando visualmente y luego textualmente. Él iba a cumplir esta festividad pasado el día de reposo, donde se debe empezar a contar el Omer. Pasado el día de reposo, nos dice la palabra, cumpliendo Yeshua así, pasado el día de reposo. Ahora ustedes dirán, dice la palabra el día de reposo. Puede ser el 15 de Abib porque es día de reposo o puede ser el Shabbat semanal porque es día de reposo. Muchos lo interpretaron así. Unos dijeron es el día 15 de Abib, el día de reposo, y al siguiente es en el cual se debe contar el Omer, y otros dijeron es el sábado, el día de reposo, y al día siguiente es que se debe contar el Omer. ¿Por qué lo menciono? Porque así se interpretó o se generó ese debate. Por ejemplo, mi esposa puede decir, no, yo voy a tomar el 15 de Abib como el día de reposo y al día siguiente yo voy a contar el Omer. Pero yo dije, no, el Shabbat semanal es el día que yo voy a tomar como el día de reposo y al día siguiente es que voy a empezar a contar el Omer. Este debate se generó unos tomaron esta interpretación y los otros tomaron la otra interpretación. Ahora, ¿dónde debemos nosotros aclarar esto? ¿En cuál es el día correcto? La misma Torá nos lo va a enseñar ya ahorita. Sin embargo, quiero hacer mención de que
la mayoría o lo que predominó fue la interpretación que se tomó después del 15 de Abib y desde ahí empezaron a contar el Omer, es decir, el 16 de Abib empezaron a contar el Omer y el día 50 cae ya el 6 de Sivan. Así lo establecieron y dijeron, pasados los años, bueno, del 16 de Abib va a ser el día del Omer y el 6 de Sivan va a ser Shavuot y lo establecieron así por todas las generaciones, por las generaciones, por decirlo de la manera, hasta hoy. De esa manera desvalidan o invalidan, perdón, la palabra correcta, invalidan la resurrección de Yeshua como las primicias de la resurrección, como el primogénito de los muertos, y lo desacreditan como el verdadero Mesías, el verdadero ungido del Padre. Bien, entonces vamos a aclarar que no es el 16 de Abib el día correcto donde se debe empezar a contar el Omer, sino pasado el Shabbat semanal, pasado el sábado, de esa forma, a partir de ese día es que se debe contar correctamente. Habiéndolo explicado visualmente, vamos ahora a los textos, como nos lo enseña el Eterno en su palabra. Y vamos a tener también la versión hebrea para que se entienda. Quiero aclarar que Shabbat en hebreo es interpretado también como semanas. Bien, entonces Levíticos 23:11 nos dice, él mecerá la gavilla en presencia del Eterno para que seáis acepto. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat, que es lo que lo mencionaba en la lámina anterior. Unos lo interpretaron el 16 de Abib porque el 15 es días de reposo de Shabbat y el Shabbat semanal, otros lo interpretaron a partir de ahí. Bien, en la versión hebreo nos dice Mimorah Shabbat, el día siguiente del Shabbat. Levíticos 15, luego los siguientes versículos hablan de acerca de los sacrificios que debían llevar y el verso 15 nos aclara cuál es el día correcto para contar el Omer y posteriormente cuál es el día correcto de Shavuot. Dice, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Por eso les mencionaba que se ha traducido Shabbat como semanas. La versión en hebreo nos dice que Shabbatot lo tradujeron 7 semanas completas, pero Shabbatot nos habla de 7 sábados. En la traducción correcta sería 7 sábados completos. Contaréis hasta 7 sábados completos. Bien, para seguidamente sea Shavuot. ¿Qué nos dice? Hasta este punto, ¿qué nos dice la Torá? Que el Eterno dio una fecha para Pesach, dio una fecha para panes sin levadura, pero no dio fecha específica para iniciar la cuenta del Omer y para Shavuot. Entonces, decir que Shavuot es el 6 de Sivan siempre es equivocado, porque el Eterno no estableció una fecha. Fue designado por la interpretación de que se cuente el Omer después del primer día de panes sin levadura, es decir, el 16 de Abib. Bien, Levíticos 16, el verso 16 nos aclara cuál es el día correcto para celebrar Shavuot. Y dice, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano al Eterno. Levíticos 23 en hebreo nos dice la misma frase, Mimorah Shabbat, al día siguiente del séptimo Shabbat. Entonces, Shavuot debe caer seguido de un día de reposo, seguido de un Shabbat. Este 6 de Sivan que tenemos en este 2020, el día anterior, el 5, no es día de reposo, no es Shabbat, por lo cual no es correcto celebrar el día 6 de Sivan Shavuot porque no cae siempre un día de reposo antes de él. Se debe por contarlo a partir del 16 de Abib. En cambio, si se cuenta siempre después del Shabbat semanal de la festividad de Pesach, siempre entonces va a caer Shavuot después del séptimo Shabbat. De esa forma es que el Eterno lo estableció en su Torá, de esa forma lo hemos recibido y aplicado sobre nuestra vida. Por eso, desde
desde esta tarde a las 6 de la tarde vamos a tener una convocatoria de oración durante 21 días, donde al culminar estos 21 días para el día 22 va a ser Shavuot, el día 30. Bien, no es el 28 de mayo, 6 de Sivan, que vamos a celebrar Shavuot, porque un día antes no es día de reposo, sino el día 30 de mayo, que el día anterior sí es día de reposo, es Shabbat. Entonces, resumimos, el día del Omer se empieza a contar seguidamente del Shabbat semanal y Shavuot cae contando 7 sábados después del primer día de la cuenta del Omer o del Shabbat semanal de panes sin levadura. Contamos 7 sábados y al siguiente día es Shavuot, como las primicias, como día de primicias en el cual se traía la primicia del trigo y en el cual fue entregada la Torá al pueblo de Israel y en el cual vino la llenura del Espíritu de Dios sobre su pueblo. Bien, seguimos entonces el significado de estas festividades de panes y levadura. Ya hablamos ahora de las primicias, como lo mencionaba. Nos habla de la resurrección de Yeshua, no solo a partir de el primer día de panes sin levadura, él como las primicias de la resurrección, sino de ahí como se marca el inicio para que su pueblo también pueda resucitar. Yeshua es el primogénito, él como el primogénito del Eterno, Yeshua es el primogénito de toda la creación, como lo pueden ver más específicamente ya con más detenimiento dentro de la lámina. Les recuerdo que en nuestro canal de YouTube ya tenemos detallada esta enseñanza más a profundidad. La festividad de las semanas tuvo su cumplimiento en Hechos 2 con el derramamiento del Rúa y cómo el Eterno grabó su Torah en nuestros corazones. La Torah nos dice que en ese mismo día convocaréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. En el país donde estemos, vamos a celebrar esta festividad y en ese día habrá santa convocación. Algo importante también que dice la Torá en el verso 22, dice, cuando seguís la mies de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya cegada. Lo que quede la dejarás para el pobre y para el extranjero, yo el Eterno vuestro Dios. Es decir, no van a recoger completo el campo, sino que dejarán algo para el pobre y para el extranjero. Esto correspondían, como lo menciona el mismo versículo, al pobre y al peregrino, y constituyen esa última parte de la cosecha, la cual estaba apartada por Dios para esos necesitados. Les estaba dando la instrucción para esos necesitados. Esta última espiga nos enseña, estas espigas olvidadas supuestamente, representan ese remanente que va a permanecer durante la tribulación para los peregrinos y extranjeros en la tierra. Habrán personas que van a permanecer, Yeshua, el Señor se les va a revelar, pero van a pasar por esa circunstancia. Bien, continuamos entonces desde el versículo 24. El Eterno le dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre, haréis acercar ofrenda ni ante el Eterno. Este primero del mes séptimo es Yom Teruah. Son de trompetas o el sonido del shofar debe hacerse en este día o anunciarse en este día, hacerse oír. Esto es Yom Teruah, también conocido como Rosh Hashanah, cabeza de año. Sin embargo, fue establecido así por la tradición luego de la salida de Babilonia o desde Babilonia, el exilio del pueblo de Judá en el desierto, en Babilonia. A partir de acá se comenzó a decir que Rosh Hashanah o este séptimo mes es el cabeza de año, diciendo que en este día fue creado Adán sobre la tierra, pero no lo podemos corroborar al 100%, ya que no hay un registro escrito por el Padre donde nos diga que Adán fue creado en este día y por eso contamos acá el inicio de año.
Lo cierto es que la palabra nos dice que es Yom Teruah, sería la interpretación correcta para este día. El sonido de trompetas o día de trompetas, la traducción correcta Yom Teruah. No es Rosh Hashanah como tal, sino día de trompetas. Este es un día profético, nos apunta del regreso del Mesías. En este día nos habla de la resurrección y transformación de su pueblo, donde seremos levantados. En este día se oirá el sonido de trompetas como le fue revelado a Pablo, como el sonido de trompetas, que la traducción sería sonido del shofar, y todos seremos transformados a una. Nuestros cuerpos serán glorificados y seremos levantados con Yeshua para celebrar las bodas del Cordero. De este día es el que es en el cual Yeshua dice que el día y la hora nadie sabe, porque este día debía determinarse en base al Rosh Hodesh, que podía ser uno o 2 días, dependiendo de la luna nueva, el tiempo que cayera. Bien, es también una enseñanza más profunda para solo hablar de la festividad, sin embargo, le hacemos el resumen acá. Este día entonces marcaba un nuevo ciclo para su pueblo, también llamada este ciclo de festividades las fiestas de otoño y asociadas a la lluvia tardía, donde marca el regreso del Mesías en un contexto profético. Yom Teruah, Yom Kippur y Tabernáculos y Sukkot nos habla del regreso del Mesías. Bien, iniciándose a partir de este día. De acá a los 10, se cuentan 10 días y al día 10º entonces es Yom Kippur. Es el día de expiación. Es el día de expiación. Como lo dice el verso 27, día de expiación será en el 10º día de este mes, será para ustedes santa convocación. Este día también culturalmente o social el pueblo debía afligirse y presentar en este día todo el sacrificio de Yom Kippur que lo enseñamos la semana pasada, donde debían traer los dos machos cabríos, uno para el Eterno y otro para Azazel, donde en este día se hacía el perdón el Eterno traía el perdón para todo el pueblo a través de estos sacrificios. Este día nos habla del retorno del Mesías, donde Él colocará sus pies sobre el monte de los olivos. En este día Él volverá y donde proféticamente se habla donde Israel se convierte en un solo día. Bien, el verso 27 nos dice, ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de expiación. Tendréis una santa convocación, enviaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante el Eterno. Ningún trabajo haréis en ese mismo día porque es un día de expiaciones para hacer expiación por vosotros en presencia del Eterno, vuestro Dios. Toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo, y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día la exterminaré de entre su pueblo. Bien, este día es también donde finaliza ese ciclo Teshuvah de 40 días previos, donde el pueblo entra en un ciclo de arrepentimiento, de volver de un camino equivocado en el que se encontraba, girar para alinearse ahora a la instrucción del Eterno y en este día hallar perdón. Yeshua cumple este día proféticamente con su sacrificio. A través de su sangre fueron perdonados todos nuestros pecados. De esta forma Él lo cumple, pero también tendrá un cumplimiento profético con su segunda venida, donde Él pondrá su pie sobre el monte de los olivos. En este día ya no nos afligimos para ver si somos perdonados o no somos perdonados, porque ya Yeshua nos perdonó. En este día hacemos mención del perdón obtenido a través de Yeshua. Nos rendimos a Él, nos humillamos a Él, pero también lo honramos por su sacrificio. Seguidamente el Eterno dice en el verso 34 que en el 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de las cabañas o Sukkot, también traducido tabernáculo. Y esto va a ser para el Eterno durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haré trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante el Eterno.
En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante el Eterno en reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Aquí puede hallarse tal vez un poco de confusión porque dice 7 días, pero luego dice al 8º día. Ya lo vamos a explicar. Esto nos habla históricamente del paso de Israel por el desierto, donde habitó en tiendas, donde ellos estuvieron 40 años habitando en tiendas bajo la cobertura del Eterno. En el aspecto profético nos habla de las bodas del Cordero, donde serán celebradas. Según Zacarías 14, después de la venida del Mesías, entonces tendrán su cumplimiento pleno, donde Él viene como el rey para reinar durante 1000 años. El pueblo Judá, cuando en el tiempo del Mesías, Él entró en Jerusalén montado sobre un pollino, ellos empezaron a traer palmeras para ponerlas en el camino porque interpretaron que el rey había venido, lo estaban reconociendo como el rey y creyeron que se habían equivocado en las cuentas de los tiempos de los días y no estaba cerca la festividad de Pesas, sino ya era tabernáculos, ya era Sukkot. Por eso ellos empezaron a traer palmeras para ponerlas en el camino, porque en esta festividad se celebra con palmeras y habla de la vuelta del rey, el Mesías. Bien, en el aspecto personal también nosotros celebramos con el Mesías y recibimos su herencia como reyes con él. En este día, el verso 40, para celebrarlo, nos dice que debían tomar para vosotros frutos de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo. Y durante 7 días os regocijaréis en presencia del Eterno vuestro Dios. Por eso, como les mencionaba, fueron llevados palmeras en el camino para el Mesías cuando entraba sobre un pollino hijo de asna a Jerusalén. Bien, en Sukkot hay un mandamiento, como les menciono, de recoger 4 tipos de plantas y alegrarse con ellas delante del Eterno. La Torah no especifica cuáles son todas, pero sí la traducción nos enseña a identificar cuáles son o las que se han utilizado para celebrar el etrog. Es una variedad de la sidra que se parece a un limón grande. Si buscan por internet, por Google, van a encontrar imágenes relacionadas a esto. La lulav, que es una palmera datilera, una hadasa, que es una flor de mirto, y un arabot, que es un sauce de río. Bien, entonces, para culminar el capítulo 23, el Eterno nos da la instrucción como su pueblo de habitar en tiendas durante 7 días. 7 días moraréis en tabernáculo, todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo el Eterno, vuestro Dios. Esta es la razón por la cual nosotros entonces, como pueblo de Israel, habitamos en tabernáculos o celebramos esta festividad 7 días levantando tiendas en el porche de la casa, en el patio de la casa, en el jardín de la casa, en la azotea. Se construyen y levantamos las tiendas para recordar esto y también enseñar a nuestros hijos la razón de esto. Nuestros hijos nos preguntarán, papá, pero ¿por qué hacemos esto? El verso 43 nos lo explica para que vuestras generaciones venideras sepan que yo los hice morar en el desierto y en ese morar en el desierto estuvimos bajo su cobertura, estuvimos bajo su gloria, estuvimos bajo su protección donde su ropa no se dañó, el calzado de sus pies no se dañó y Él los procesó para poderlos ahora introducir a la tierra de su herencia, la tierra prometida. Nosotros habitamos en su presencia, estamos en su presencia, nos movemos en su presencia y su gloria se manifiesta sobre nuestra vida. Su cobertura está sobre nosotros y la tienda nos habla de Yeshua, nos habla de Él como nuestro refugio y que en Él se cumplen todas las promesas del Padre en nuestra vida. Bien, quiero culminar el capítulo 23 con este versículo que el mismo Yeshua le dijo al pueblo cuando estuvo sobre la tierra y dice en Juan 5:46.
Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. No solo encerrado dentro de estas festividades, sino en todos los primeros 5 libros que escribió Moisés por revelación del Padre. Él hablaba de Yeshua y todas estas cosas eran sombras de su venida. Por eso él les dice esta palabra, porque estas festividades tuvieron un cumplimiento en él, pero ahora tendrán también un cumplimiento profético en su segunda venida. Bien, avanzamos entonces al capítulo 24, donde nos habla del cuidado del templo, de la menorá y los panes de la proposición, y también nos habla acerca de un blasfemo. Iniciamos con el precepto de encender la menorá, y voy a leer, dice: ordena a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas, a fin de mantener encendidas continuamente las lámparas. A fin de mantener continuamente encendidas las lámparas. Aarón las colocará en el tabernáculo fuera del velo del testimonio desde la tarde hasta la mañana en la presencia del Eterno continuamente. Será estatuto permanente a través de sus generaciones. Pondrán las lámparas en orden según el candelabro mayor continuamente en la presencia del Eterno. Esto nos habla no solo de la menorá en tipo de Yeshua. Yeshua es la luz del mundo. Dice Juan 8:12 que Yeshua es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Yeshua. Pero también nos dice en Mateo 5, 14 al 16, que nosotros somos luz del mundo. Ya lo vamos a leer. Nosotros somos los responsables de mantener la luz encendida y a la vista. Nosotros ahora, como sacerdotes, como reino sacerdotal que somos responsables también de mantener esta luz encendida. ¿Cuál luz? La luz de Yeshua en nuestra vida. ¿Cuál es la luz de Yeshua? La revelación de su Torah en nosotros. A través de la intimidad y revelación, mantengo la luz encendida como sacerdotes de un pacto renovado, ya no según el sacerdocio arónico, sino según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, debemos ser guardianes de esa lámpara, de esa menorá, de ese candelabro. Como porteros debemos guardar, cuidar, mantener en su estado encendido esa menorá en nuestra vida, esa luz en nuestra vida, la luz de Yeshua en nosotros. Bien, dice Mateo 5:14, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces es nuestro trabajo alumbrar sobre toda nuestra casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de glorificar al Padre? Que las personas puedan ver su luz en nuestra vida, viendo nuestras buenas acciones. No es el 100% decir, Jesús te ama, acéptalo en tu corazón, repite conmigo esta oración de fe y ya eres salvo, te puedes ir a tu casa. Eso no es lo que la palabra nos enseña. Aquí nos da una instrucción Yeshua diciendo: sean luz, así brille su luz delante de los hombres. A través de la revelación de la intimidad con Yeshua, su luz nos es revelada. Él, como la Torah viviente, nosotros la podemos reproducir, enseñar correctamente para que esa luz brille en nosotros. Y también obviamente caminando en esa instrucción, en esa Torah, para que las personas puedan ver sus buenas acciones, las buenas acciones que nosotros hacemos. ¿Cuáles son las buenas acciones? Las que están alineadas en la Torah del eterno Dios, las que agradan al Padre. De esa forma ellos van a glorificar al Padre eterno. Bien. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura,
la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra profética más segura nos enseña que es la Torá del Eterno, la palabra inspirada por el Padre. Cuando nosotros decimos la Torá nos referimos a la Biblia. Bien, no es simplemente a los 5 primeros libros, ya que también la revelación que recibieron los profetas en los libros de los profetas estuvo fundamentado en la Torá, y lo que enseña el pacto renovado está fundamentado en la Torá. Los apóstoles no fueron gentiles que lo interpretaron con la ideología griega y ellos enseñaron con el pensamiento griego. No es así, ellos enseñaron con el pensamiento hebreo fundamentado en la Torá. Ellos no invalidaron la Torá, no estaban en contra del Shabbat, no dijeron en ningún momento que ahora el día del Señor es el domingo, en ningún momento dijeron nada de esto, sino validaron lo que Yeshua dijo. Pero ahora caminaron con la correcta interpretación, no lo que enseñaba el judaísmo, no lo que enseñaban los fariseos, los saduceos, sino lo que Yeshua les reveló como luz del mundo. Ahora ellos, conociendo la Torá, esta Torá fue lámpara a sus pies, esta revelación, esta correcta interpretación fue lámpara a sus pies y lumbrera en su camino, porque ahora podían conocer cuál era el propósito del Padre para sus vidas, fundamentado en la Torá. Así nos conducimos nosotros hoy, con la Torá del Eterno como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, conociendo por nuestra relación, nuestra intimidad con Yeshua. Su Torá es revelada en nuestra vida y ahora sabemos hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos del Padre y vamos al Padre. Ha fundamentado en la Torá del Eterno. Bien. Seguidamente, los versos 5 al 9 nos habla de los panes de la proposición. Estos panes debían hacerse con 2/10 de las ofrendas que se llevaban al tabernáculo, de las ofrendas que se llevaban, y debían entonces cocer 12 panes. 2 hileras de 6 panes se colocaban en la mesa de la proposición dentro del tabernáculo. Y dice que continuamente en el sexto día Aarón colocará en orden a la presencia del Eterno, y serán pacto permanente de parte de los hijos de Israel. Para Aarón y sus hijos será, y lo comerán en un lugar santo, pues es cosa santísima para él, de las ofrendas del Eterno. Esto nos habla respecto a los panes de la proposición, que son por pacto del Eterno. Yeshua dijo: yo soy el pan de vida, y él dijo: yo soy vida también. Entonces, a través de él vamos a recibir la vida de Yeshua. A través de su sacrificio recibimos la vida de Yeshua por pacto, la vida eterna por pacto del Eterno. Yeshua ratificó este pacto sobre nuestra vida, de que al ingerir su pan recibimos la vida. Es decir, al recibirlo a él en nosotros, recibimos su vida eterna. Los panes representaban el alimento de los sacerdotes y representa también la provisión de nuestro Padre. Nosotros actualmente de Shabbat en Shabbat recibimos el pan. Nosotros comemos el pan recordando a Yeshua, recordando su pacto, y que Él es el pan de vida. La porción de la palabra es lo que nos quiere enseñar o transferir, y somos alimentados de Shabbat en Shabbat. Entonces, cada Shabbat, o de Shabbat en Shabbat, mejor dicho, la revelación de la palabra del Eterno, del conocimiento de Yeshua, viene a nuestra vida, recibimos entendimiento y su vida se acrecienta sobre nosotros. Bien, somos uno con Él, tenemos la misma, fuimos sentados con Él en lugares celestiales. A Él le fue dada toda autoridad y nos la delegó a nosotros para que la ejerciéramos sobre la tierra, fungiéramos como embajadores de su reino sobre la tierra, pero teniendo la plena convicción de que en medio de las circunstancias, de la dificultad, de la enfermedad, de momentos de muerte, de vida o muerte, Él nos va a salvar. La vida de Él está en nosotros, su vida eterna está en nosotros. Y Él también dijo:
atándolo a estos comentarios. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, sino teman a aquel que juzga sobre los vivos, sobre los muertos, lo parafraseo un poco. Es decir, no tengan miedo de que alguien los pueda matar o les pueda herir, sino más bien teman al eterno Dios, caminen alineado a Él, sabiendo de que su liberación viene de Él, su cobertura, el cerco que Él levanta a nuestro alrededor viene de Él. Y así como el enemigo no pudo tocar a Job porque lo tenía cercado el Eterno, así tampoco nos podrá tocar a nosotros cuando caminemos guiados por su espíritu, cuando caminemos en ese mover que Él quiere para su pueblo y no en lo que yo quiero hacer, sino en lo que Él ha establecido. Bien, seguimos entonces para ir finalizando. Acá nos habla, los siguientes versículos nos habla acerca de un blasfemo. Nos dice que un hombre de una mujer israelita blasfemó, se riñó con un hombre, perdón, un hijo de una mujer israelita con un egipcio, riñó con un hombre israelita natural y en el medio de la discusión blasfemó el nombre del Eterno, fue llevado a Moisés. Moisés, no, ellos no sabían qué hacer, era nuevo para ellos, lo encierran y Moisés consulta al Eterno qué se debe hacer con este hombre. Y acá nos deja una enseñanza de no tomar decisiones a la ligera, no tomar decisiones porque yo me las sé, sino consultar al Eterno en todo tiempo para ver qué voy a hacer, cómo me voy a conducir y más en situaciones que tengan que ver con establecer algún lineamiento en relación a una persona. En este caso, el Moisés consulta al Eterno acerca de este hombre que blasfema y el Eterno le dice, tiene que morir. Apedréenlo, lapídenlo, dependiendo de la traducción, sáquenlo fuera del campamento y lo van a apedrear, van a poner sus manos sobre él y de esa forma él morirá por blasfemar el nombre, su nombre. Y dice que iba a ser para todos, sea israelita, sea extranjero o que habitara en medio de ellos. Bien, acá vemos cómo esta regulación se cumple en el pacto renovado. Para los que dicen que la Torá ya no está vigente y que ya no se aplica la Torá, esto se cumple en el pacto renovado. Un caso se da en Hechos 7:58. En Hechos 7:58 se da este caso en relación a para cumplir este mandamiento del Eterno. En Hechos 7:58 nos habla sobre Esteban, sobre cuando él fue apedreado. Recordemos que él estaba en el contexto, estaba compareciendo ante el concilio porque estaba enseñando acerca de Yeshua, lo llevaron, él empezó a relatarles todo el plan del Eterno con su pueblo y cuando ya estaba finalizando dice que ve al cielo abierto. Dice, pero él lleno de fe y del Espíritu de Dios miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba al pie de la diestra de Dios. Y aquí dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron fuertemente y tapándose los oídos se arremetieron todos contra él y lo prendieron y lo apedrearon. Lo sacaron fuera del campamento de la ciudad y lo apedrearon. Entonces acá se cumple este mandamiento por blasfemar el nombre. También sucede con Yeshua en Mateo 26, 66 específicamente, cuando ellos le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dice, ustedes lo han dicho, y de cierto ahora digo que no verán sino al Hijo venir a la diestra de Dios con todo el poder de Dios. Lo parafraseo también, dice que él iba a descender ahora y ellos rasgan sus vestiduras y dicen, ¿qué más testimonio tenemos? Aquí tenemos a Yeshua, a este hombre blasfemando el nombre, por eso le quieren dar muerte y le dan muerte, por supuestamente, según su interpretación, blasfemar el nombre. Bien, ellos se basaron acá, sucedió con este hombre, sin embargo hoy por la misericordia de Dios, hay mucha gente que blasfema el nombre del Eterno, pero que no muere irremisiblemente.
Sin embargo, eso no exime de consecuencias. El transgredir hoy día, el transgredir la Torá, no quiere y no muere la persona o no sucede inmediatamente lo que la Torá estipula como consecuencia para aquel que la transgrede, no significa que por eso ya no está vigente y que no va a acarrear consecuencias. Es la misericordia de Dios y por Yeshua, por el sacrificio de Yeshua, que hoy las personas no mueren inmediatamente o no sufren inmediatamente estas consecuencias porque fueron imputadas en Yeshua por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas pasadas, presentes y futuras. Fueron imputadas en su cuerpo, Él sufrió esas consecuencias de muerte por nosotros y ahora somos justificados al reconocerlo como Señor de nuestra vida y ser limpiados con su sangre. Pero eso no quiere decir que ya yo no voy a caminar alineado de la Torá, porque muy posiblemente vayamos a sufrir esas consecuencias en algún momento. Bien, finaliza la parashá diciendo, enseñando sobre la ley del talión, donde aquel que hiera alguno debía pagar también fractura por fractura, herida por herida, ojo por ojo, diente por dientes. Hemos hablado acerca de esto y ya lo vamos a profundizar más adelante en la siguiente porción donde toca este tema nuevamente. Yeshua dice, ya no han escuchado que se dijo diente por diente, ojo por ojo y fractura por fractura, pero ya no lo harán así, sino que él dio la interpretación correcta. Esto hablaba de una retribución, no era que le debían sacar el ojo inmediatamente, era que debían retribuirle el daño. Yeshua retribuyó ese daño, Él lo pagó por nosotros para que nosotros ahora nos condujésemos conforme a Él. Él dijo, amarás al Señor tu Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amar al prójimo va a provocar que no te vengues tomándole el ojo por ojo, el diente por diente, la fractura por fractura, sino más bien perdonándolos, pero también actuando en justicia con retribución. Bien, de esta forma entonces finalizamos la porción de esta semana. Quiero recordarles que ya que finalicemos, puedan ir al canal, a nuestro canal de YouTube en Ministerio Altares de Adoración para que puedan entonces estar continuando con la Haftará de esta semana que ya va a estar disponible. Bien. Bien, entonces no se despegue porque junto cuando terminemos de esta transmisión usted puede dirigirse a nuestro canal de YouTube para poder también estar recibiendo la Haftará de esta semana con la profeta Elimar Bracho. Y si aún no se ha suscrito, pues les invitamos también a que puedan suscribirse a nuestro canal y así pues puedan recibir notificaciones cada vez que subamos algún video. Bien, queremos también saludar y dar un abrazo a esas personas que cada semana pueden conectarse con nosotros. Quiero empezar saludando a Ana Lucía Caicedo, que se encuentra acá en Colombia. Un gran abrazo, Ana Lucía. Gracias también por estar nuevamente esta semana compartiendo de la enseñanza con nosotros. Una persona también muy querida es al señor Wilmer Sánchez, a su esposa Kira Méndez, esta familia preciosa que se encuentra en Chile con sus hijos también. Bendiciones, un abrazo y Shabbat Shalom para ustedes. También a la profeta Estefanía Shurio, que se encuentra en Colombia. Gracias, Estefanía. Estamos saludando a las personas que estuvieron conectados con nosotros en la página Ministerio Altares de Adoración. Gracias, Estefanía, hermosa, por estar nuevamente compartiendo. Eres una mujer del Eterno, fiel oyente, y pues recibirás también tu recompensa por ello. A MK Isha también, Shabbat Shalom para ti, gracias por estar con nosotros, un gran abrazo, hermosa, también para Silvia Viviana Bisri, gracias Silvia por acompañarnos esta semana, este día de Shabbat, bendiciones para ti, para toda tu familia. A ver, también queremos saludar a Emmanuel González. Emmanuel se encuentra acá en Ecuador.
Un gran abrazo también, bendiciones para ti, para tu esposa y para ese bebé que el Eterno pues les premió con esa hermosa bendición. Gracias, Emmanuel, por acompañarnos en este día. También al pastor Elías Quintana, muchas bendiciones también para usted, para su familia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. A nuestra fiel oyente, la pastora Norma de Campo en Costa Rica. Gracias, pastora Norma, por haber estado con nosotros en este día de Shabbat. Bendiciones para usted y para toda su familia. A ver, también quiero enviar un gran abrazo y un saludo a las personas que también estuvieron conectadas con nosotros en la cuenta de la profeta Elimar Bracho. A Cintia Espinosa, gracias Cintia, un gran abrazo, bendiciones para ti. Gracias por haber estado conectada con nosotros el día de hoy. También creo que estuvieron los pastores Mariano y Miriam de la Fuente. Y bueno, voy a regresar nuevamente al Facebook para ver si no se me escapa nadie. Y bueno, queremos recordarles entonces que esta enseñanza también la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube y que como cada semana pues les vamos a estar compartiendo la presentación para que usted también tenga la posibilidad pues de compartir, de estudiar en su casa. Y bueno, le damos gracias al Padre Eterno por este día, por esta enseñanza. Les invitamos también a que el día de hoy puedan estar muy pendientes porque la profeta Elimar Bracho va a estar enseñando acerca de activando los porteros espirituales en las naciones parte 2. Recordamos que esa transmisión la íbamos a hacer el día jueves, pero tuvimos algunos problemas técnicos y no lo pudimos realizar ese día, les pedimos nuevamente disculpas, pero hoy, el día de hoy, vamos a estar transmitiendo a las 3:30 hora de Ecuador, la profeta Elimar Bracho, para darle entonces la continuidad a esta enseñanza. No se lo pierda, esté atento, invite a otros, comparta esta enseñanza, este video y bueno, damos gracias al Padre porque estamos transmitiendo su palabra, porque nos enseña cada día su palabra y porque nos activamos entonces en lo que Él nos ha enviado a hacer. Bendiciones para todos, que tengan un Shabbat Shalom. Si alguna persona se me escapó, también le enviamos un gran beso, un gran abrazo a todos y les invitamos entonces a que puedan compartir con nosotros, estar pendiente de nuestras redes sociales y compartir cada enseñanza que podamos transmitir con ustedes. Sí, Shabbat Shalom para todos. Entonces, damos paso ahora a la Haftarah en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que puedan acercarse hasta allá. Shabbat Shalom para todos.